Bueno, estamos con Gretel Botella, que antes que nada te voy a agradecer, Gretel, por la predisposición que tuviste de entrada conmigo. Lo voy a marcar con toda la gente que me atendió enseguida y se puso a disposición. Gretel es una persona que ha pasado por momentos muy difíciles y hoy nos trae un mensaje de esperanza. Y bueno, nada, queremos escucharte, Gretel, para ver que nos cuentes un poquito tu vida, por favor. ¿Cómo estás? Hola Adriano, pues estoy encantada de estar en tu canal, de colaborar contigo y bueno, si quieres paso a contar ya un poco mi bagaje que empezó hace muchos años. El tema de la muerte para mí era un tema fundamental, ha sido siempre una constante en mi vida y fue a raíz de la muerte de una hermana que tuve cuando yo tenía 12 años. Mi hermana trascendió con 11 meses. Y aquello pues realmente me hizo plantearme muchas cosas. Yo vivía en una familia católica. Claro, había oído de la muerte, por supuesto, había oído de la muerte, pero de personas mayores, pues se ha muerto el abuelito de no sé quién o aquella persona mayor, pero el hecho de que una persona, un niño, una niña en este caso de 11 meses muriese, yo no le encontré ningún sentido. Claro. Entonces empecé a indagar, empecé a preguntar a la gente que tenía a mi alrededor, pues a mis padres, a las monjas del colegio en el que yo iba, a la gente que tenía. Es que no había muchas opciones como ahora que tenemos internet, pero no me dieron ninguna respuesta que me llenase. Me hablaban de que era un angelito, de que había sido la voluntad de Dios, pero yo no entendía que la voluntad de Dios pudiese pasar porque una niña de 11 meses muriese sin más, cuando no le había dado tiempo ni a vivir, ni a experimentar, ni a cometer un error. Entonces, aquello trastocó totalmente mi mundo interior y ya desde entonces no dejé, esa pregunta estaba siempre conmigo. Yo recuerdo una infancia con una carga de profundidad, de pensamiento, que creo que mis compañeros no tenían. Ellos jugaban y tal, sí, yo también jugaba, pero en el fondo siempre tenía ahí un run run en la cabeza bueno, que no sabía cómo encontrar esa respuesta que necesitaba. Fueron pasando los años, seguí sin encontrar respuestas. O sea, perdón. O sea, vos de entrada buscaste, como me pasó a mí, exactamente lo mismo, en la religión la respuesta. Claro, es que mi entorno era católico, no, iban a misa mi familia, es que yo no tenía más opciones que buscar en el entorno católico que tenía, pero a mí no, es que no quedaba con las monjas para hablar con ellas y para que me explicasen, y nunca nadie me dijo nada que me pudiera medianamente convencer. Realmente eran respuestas como establecidas, muy tópicos católicos, y yo realmente sentía que no eran ciertos para mí, no eran nada ciertos. Yo quería saber dónde estaba mi hermana y qué le había pasado a mi hermana. Totalmente. Entonces transcurrió el tiempo y más adelante, pues un hermano mío intentó suicidarse. Saltó desde una séptima altura y no sé si decir milagrosamente, porque yo creo que ahí el ser, el alma, tiene algo que decir. Él no murió. Estuvo muy malito, eso sí, muy malito, y estuvo mucho tiempo con intervenciones quirúrgicas y hospitalizado hasta que salió adelante. Pero en el momento en que sucedió eso, además yo vivía con él, vivíamos juntos los dos solos en un sitio, mis padres habían ido a vivir fuera de mi ciudad, y casualmente ese fin de semana en que él saltó por la ventana yo no estaba, pero todavía, claro, era mi familia, era con el que yo convivía. Me hizo volver a replantearme con mucha más intensidad, y si cabe, qué es la muerte, qué pasa cuando alguien se muere. O sea, es que ya era algo que era necesario para mí saber de ello. Por suerte mi hermano, lo que digo, se recuperó, pero fue muy poquito después, en el proceso de recuperación de mi hermano, cuando conocí a mi pareja, que es mi marido, el padre de mis hijos,
Y él también tenía inquietudes, quizá no tanto sobre la muerte, pero sí que es verdad que leía libros de autoestima, de autoayuda, y me introdujo un poco en ese mundo. Y tirando del hilo, empezando con ese tipo de libros, empezaron a llegar libros sobre el más allá, sobre la muerte, sobre la espiritualidad, Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross, todos estos clásicos que ya estaban escritos, y empecé a sentir que aquello sí que tenía sentido. Realmente yo leía esos libros y decía, esto tiene sentido, esto tiene sentido. Libros sobre Why and Ways, la reencarnación fue para mí una pieza muy importante a la hora de darle sentido a que una niña pudiese morir. Recuerdo además que fue un momento en que me lo descubrió, me lo comentó una amiga. Yo, por supuesto, tenía conciencia del término de la reencarnación y de lo que implicaba, pero nunca lo había tomado como algo, nunca lo había sentido, nunca lo había tomado como algo que salía de dentro. Y fue ese día cuando ella me lo expuso, cuando me di cuenta que eso daba sentido totalmente a ese puzzle tan descompuesto que tenía yo en mi mente. Claro, si tenemos una única oportunidad, qué injusto que mi hermana con 11 meses muriese, cuando hay gente que a los 80 años está vivo. O qué injusto que una persona nazca en un país pobre y otro en un país rico, en un país con guerra y en un país en el que hay un bienestar social. O todas esas injusticias con la reencarnación se equilibraban, tenían sentido. Porque al tener más vidas tenemos muchas más experiencias y muchas más oportunidades. Y viviremos vidas grandes, largas, vidas cortas, vidas más suaves, vidas más intensas, y todo ello son bagajes que tiene el alma y que se lleva, y a mí eso me sirvió. Y a raíz de toda ese comienzo empezamos con libros, luego fuimos a cursos, participamos en grupos de sanación, hicimos ya un montón de cosas a nivel espiritual. Eduardo y yo también leí libros sobre acompañamiento en el duelo. Y bueno, pues formé una familia, tuve un hijo mayor y poco después me volví a quedar embarazada. Y fue cuando en este segundo embarazo tuve un aborto espontáneo, en el que después de saber que ya no había latido el corazón del feto, hubo que practicarme un legrado. El legrado se practicó en un hospital de mi ciudad, de Valencia, por supuesto en un quirófano. Nos dijeron que la intervención sería muy cortita, de una media hora, y que no tenía más riesgos. Supuestamente era algo bastante simple para lo que es una operación, una intervención. Exacto, lo único que hay que retrotraerse 25 años, que hace ya casi, claro, hace muchos años, entonces pues los métodos eran distintos y tal. Bueno, yo entré en quirófano, me anestesiaron y en el transcurso de la intervención, yo no sé cómo, pero yo salí de mi cuerpo, tuve una visión por detrás de mi cabeza, yo estaba en la mesa de operaciones con todos los médicos y personal sanitario alrededor, y luego ya es como que mi cuerpo, o sea, mi ser, lo que yo soy, se proyectó en otra esquina de enfrente del quirófano, y desde ahí, ya viendo una visión, no desde la cabeza, sino más desde los pies, tuve esa visión panorámica de lo que estaba ocurriendo. Perdón, Grita. O sea, para entender bien, porque y mi cabeza compara en este momento con otros comentarios también que vivieron experiencias similares. ¿Es como que vos estabas elevada? Sí, totalmente. Okay. O sea, no sé cómo salí del cuerpo, pero yo me vi primero por detrás de mi cabeza, observando mi cabeza acostada, y luego ya en lo alto, en una esquina contraria. No puedo saber de qué materia era yo, porque yo no sé de qué era, pero yo era yo, y yo estaba ahí. Y lo más bonito es que sabía que ese cuerpo que había abajo era el mío, pero yo no me identificaba para nada con él.
Es decir, no tenía ningún vínculo emocional con él, no estaba sufriendo. Yo me daba cuenta de que había mucha agitación, los médicos tal. De hecho, ellos dijeron que se nos va, que se nos va. Oh, Y yo dije, intenté interactuar, intenté hablarles. claro. Os estoy oyendo, pero me di cuenta que nadie me oía. Lo curioso es que, fíjate tú, estaba ese sonido que yo oí, esas voces que yo oí, estaban como aumentadas, eran un sonido como envolvente, un sonido como un estéreo. Es como que oyes sin oídos, ves sin ojos y tienes percepciones y piensas sin tener un cerebro en ese momento allá arriba. Yo no sé si el mío estaba operativo abajo, pero arriba no estaba. Yo había sufrido una perforación de útero con una consiguiente hemorragia muy potente que, pues bueno, que estaba siendo grave. De hecho, ahora te terminaré de contar un poco lo que sentía ahí arriba. A la hora de empezar la intervención salieron a decirles a mis familiares que se había complicado y aún tardé bastante más en salir. Y después tuvieron que llevarme a reanimación, transfundirme sangre y bueno, con un riesgo además de volver a entrar en quirófano para vaciarme. Pero bueno, estando en ese quirófano desde arriba, yo me di cuenta de que yo, lo que yo soy, estaba realmente ahí perfecta, intacta, íntegra, pero sobre todo con una calma y con una paz. Era como una hiperrealidad. Yo me doy cuenta de que eso no lo he vivido en este plano. Eres la realidad que estás viviendo ahí arriba, o sea, lo que yo era allá arriba es muchísimo más real que lo que pueda vivir aquí con este cuerpo. No sé muy bien cómo explicarlo, pero era una sensación de realidad aumentada. Era muy consciente de mí misma y estaba disfrutando de esa sensación de ser yo ahí plenamente en ese sitio. De hecho, yo tenía a mi marido, al que adoro y quiero muchísimo, y a mi hijo mayor, y no me acordé de ellos. O sea, es que yo no estaba para nada en el mundo físico. Yo, además, soy consciente de que dejé un poco me olvidé de lo que estaba sucediendo en el quirófano, me dediqué a sentirme a mí misma, a vivir esa sensación de paz, de expansión, no sé, esa sensación de ser yo misma. Y te hago Y de una estar. cosa ahí. O sea, vos no sentías la necesidad de volver porque está tu hijo, porque está tu esposo. O sea, tengo que volver porque está mi esposo y mi hijo me están esperando, no sé. Es que no me acordé de ellos. O sea, yo no pensé en ellos. Claro. Estaba pensando que estaba perfecta, que estaba fenomenal, que estaba en paz y que esa era yo. Que yo no era lo de abajo era como un mueble que estaba ahí, que estaban intentando manipular, que yo veía agitación, pero yo me dediqué a lo mío y pasé totalmente de lo que estaba pasando abajo. Pero sobre todo lo más bonito, porque quizá mi experiencia no fue una experiencia muy larga como ocurre a otras personas que ven el túnel, que ven seres, pero fue tan importante para mi vida que marcó un antes y un después, porque realmente me dio la respuesta que yo estaba buscando desde los 12 años, la certeza, la evidencia de que la muerte no existe. Por lo menos la muerte, tal y como la entendemos en Occidente, es como la extinción del ser. No. Lo que somos, lo que realmente somos, realmente no es que solo viva y continúe, es que es mucho más plena esa vida, por lo menos lo que yo pude atisbar, mucho más pleno de lo que es esta vida en 3 dimensiones. Luego, más adelante, en una regresión, ya me han hecho y he podido ver más, que fue mucho más intensa esa experiencia cercana a la muerte de lo que yo soy consciente. Lo que pasa es que yo acabo contando de lo que me acuerdo con mi mente racional, pero sé que fue muchísimo más intensa, fue mucho más profunda y llegué a muchas más partes. Pero por ahora, esa experiencia me dio esa certeza total de que la muerte no existe. Pero ¿qué ocurre? Que claro, es una experiencia muy potente. Cuando la vives, no tienes ningún tipo de duda. Es,
lo más certero, lo más real que te pueda haber pasado. Tenía ganas de compartirlo, yo me hubiera encantado compartirlo, pero bueno, primero tuve que reponerme. Al salir del quirófano, la primera persona con quien me encontré, nada más salir, antes de llevarme a reanimación, fue a mi marido. Y yo le dije, dime qué ha pasado, que yo sé que ha pasado algo. Y me dice él, pero bueno, pero tú cómo vas a saber qué ha pasado algo, pues estabas anestesiada. Y yo, dime qué ha pasado, que yo tengo claro que ha pasado algo. O sea, para mí esa fue la prueba. Yo salí sabiendo que había pasado algo. A vos no te la va a contar nadie, vos la sabés. No, no, es que lo tenía claro. Yo sabía que había pasado. Entonces, ¿qué hacía yo luego con esa experiencia? Pues al principio lo intenté con una persona muy cercana contarlo y la cara que me pusieron fue una cara como de esta loca, Claro. que le ha afectado el aborto o le ha afectado la anestesia o cuántos pajaritos tiene la cabeza. Y entonces ya me di cuenta que no era una experiencia para contarla de manera alegre. La conté a algunas personas a retazos, un poco porque eran de mi confianza testando, pero al final el único que realmente supo la experiencia completa fue Eduardo, mi pareja, y luego con posterioridad mis dos hijos, mi hijo mayor que ya estaba en el mundo y luego el hijo que nació posteriormente, mi hijo Rodrigo, del que ahora luego hablaremos. Y, y bueno, pues me la guardé un poco en casa. Nuestra vida espiritual la teníamos Eduardo y yo muy, muy presente, pero la vivíamos en la intimidad porque mi entorno era un entorno muy racional. Eh, bueno, yo pues antes trabajaba en un despacho de abogados, había estudiado Derecho, mi padre era abogado, lo dejé y justo después de la ECM ya había dejado el. Vos sos recibida, abogada recibida. Yo estudié Derecho y estuve en el despacho de mi padre de abogados durante varios años. Y Antes, dejaste la antes abogacía. claro, dejé el despacho antes de la ECM porque ya estábamos en el mundo espiritual y mi ser me decía que ese no era mi camino. Pero sí que es cierto que estuve buscando pues opciones convencionales, trabajos más convencionales, pues bueno, buscaba pues cosas, ofertas de trabajo que salían pues para pues otro despacho, pero que no tenía nada que ver con el derecho, o para una tienda, pero estaba ahí en ese momento de espera en el que no sabes qué hacer con tu vida. En el momento que me recuperé de la experiencia cercana a la muerte, que me costó, físicamente me costó mucho porque el útero sufrió bastante. Claro. Y aparte fue otro duelo, es el duelo por otro ser que esperabas, que querías y que no vino. Entonces, cuando me recuperé física y anímicamente, enseguida encontré mi camino. Empecé a formarme como profesora de yoga. Perdóname, porque eso, como hombre lo tengo que decir, un duelo que lo saben solamente las mujeres, ¿no? Claro, Las madres, porque uno como papá puede acompañar, qué dolor, qué tristeza, pero para la mamá es terrible, es literalmente una parte tuya. claro. Fue muy fuerte, fue otro duelo más que tuve que enfrentar, pero ya con la conciencia de que la muerte no existe. Todavía no tenía ese conocimiento de quién era ese que había venido a favorecer, entre comillas, mi aprendizaje sobre la muerte, pero bueno, por lo menos tenía esa esperanza de que la muerte no existe. Entonces, bueno, ya transité ese duelo de otra forma un poco más consciente. Y bueno, pues transcurrieron, bueno, empecé a formarme como profesora de yoga y al poco enseguida empecé a trabajar de ello, después ya profesora de pilates, cambié totalmente el rumbo a pesar de todo lo que tenía en contra, porque claro, en mi familia no estaban por la labor, eran pues eso, gente con mucha formación cultural, con una serie de requisitos para sus hijos que querían cumplirse. Y en los religiosos, perdón, te interrumpo, te pido Sí, disculpas. sí, sí, tranquilo. ¿Y en los religiosos eran muy católicos o Sí, que...? sí, sí, pero ahí me desvinculé. Yo a los 14 años ahí sí que lo tuve claro.
No, A no, los pero 12. así de tu familia en sí, en la formación así era muy católica. Sí, 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 sí. La formación en mi familia fue católica, de hecho han sido practicantes y muy religiosos durante toda la vida. Yo, desde lo de mi hermana Ana, fue a los 12, a los 14 ya me desmarqué, incluso ya les dije, ya en esa época de rebeldía que Qué tienes bueno. cuando eres adolescente, dije que ya no volvía a misa, que a mí ya solo cuando fuera absolutamente imprescindible. Y bueno, tuvieron que aceptarlo. Pero sí que es cierto que lo del cambio de profesión fue más difícil de aceptar, Claro. mucho más difícil. Mi padre dejó de hecho de hablarme durante bastante tiempo cuando le dejé, le abandoné, como dice él que le abandoné. Claro, claro, porque Y tenías una carrera ya armada por delante, papá, claro, abogado, claro, todo el camino ya armadito. claro, claro, pero bueno, yo creo que ahí hice caso de lo que mi alma me pedía. Yo estoy segura que esto fue un reconocimiento del plan de mi alma, porque al fin y al cabo todo lo que te estoy contando, sobre todo las cosas más importantes, estoy segura que estaban en ese plan de alma que diseñamos antes de venir a cada encarnación. Y entre ellas estaba que muriese mi hermana Ana, que encontrase a mi marido, que lo reconocía además automáticamente, y tampoco lo querían en mi casa, no lo querían a mi marido, y era él. Y yo hasta el último momento tuve, menos mal que no me dejé llevar por las opiniones de casa y, y me uní a él. Y es mi pareja actual y es mi compañero espiritual, aparte de ser mi compañero, mi amigo, mi padre de mis hijos, todo lo demás. Entonces, realmente te das cuenta cuando echas la vista atrás de que muchas de las cosas que te suceden son ya pactos que tu alma ha hecho con unos seres, con otros seres, circunstancias, el llegar directamente después de la experiencia cercana a la muerte, de llegar ya la profesión definitiva, que era la que me iba a poner en sintonía pues con la meditación, con ese trato amable con la gente, ese desarrollar mi parte espiritual, seguir desarrollando mi parte espiritual, ¿no? Y bueno, así seguimos unos años maravillosos en que nació también mi hijo pequeño, Rodrigo, y fueron años muy bonitos, muy felices, en una familia. Antes que empieces a hablar de Rodrigo, te quiero hacer una consulta. Dime. ¿Por qué, a ver, no sé si la experiencia es maravillosa, hermosa, espectacular, pero ¿por qué pensás que a vos te tocó esa experiencia? O sea, ¿lo tomás como algo, una fortuna de FM, estoy hablando, ¿no? Sí. Mirá la suerte que yo tuve de vivir esta experiencia, y ¿por qué pensás que vos sí, por ejemplo, es una exageración, obviamente es muy difícil que todos lo vivamos, pero ¿por qué otro no? ¿Te lo pusiste a pensar eso o no? Yo sí, lo tengo claro. ¿Y por Lo qué tengo. pensás? Yo creo que he sido un poco atrevida a la hora de diseñar mi vida en el otro lado, y creo que la ECM, al igual que todo lo que me ha sucedido en mi vida hasta la muerte de mi hijo Rodrigo, han sido una preparación para todo esto que estaba por llegar. Y que yo tuviera no solo una certeza a través de los libros o del entorno en el que me movía, sino tuviera la evidencia mía, interna, propia de haber vivido ese salir del cuerpo y ese ser, saber que existe, que soy mucho más que el cuerpo físico, me ha dado la fuerza y me ha dado los argumentos para poder acompañar a mi hijo en su proceso de morir y para poder después estar abierta a recibir sus mensajes, sus señales. Entonces, yo creo que toda mi vida ha sido una preparación para la prueba más importante que estaba por llegar. Mirá, qué difícil. Para mí difícil porque al no vivirlo, tengo otra visión de la vida, ¿no es cierto? Acompaño todo lo que vos decís, pero una cosa es acompañar sin vivirlo, escucharlo, decir que bárbaro, que sí, estoy de acuerdo, y otra cosa es estar ahí, ser el actor principal. Ya. Tal Sí, cual. yo reconozco que ha sido que quizá fui un poco osada No, o atrevida al planear mi vida, pero no no, pero renuncio sos a muy nada. firme, literalmente sos muy firme porque ya de chica decidiste, yo la religión conmigo no va, o acompaño hasta donde tengo que acompañar porque no me queda otra tampoco. El tema no sigo más la abogacía, el tema, este va a ser mi marido, les gusta a quien les guste,
no es tan fácil. Y más tanto tiempo atrás. Ya. Hoy por hoy todos somos más libres y no quiero hacer esto, no lo hago y se ve más normal. Antes no. Ya, ya. Bueno, pero creo que en cierto modo yo creo que siempre estamos acompañados y apoyados por un equipo de luz maravilloso que al estar yo abierta al mundo espiritual yo creo que tenían esa posibilidad de ayudarme y de apoyarme en esas decisiones que yo sentía desde el corazón, desde el alma. Así que, bueno, continué mi camino con esa maravillosa familia que he disfrutado, porque he tenido 2 hijos maravillosos, mi marido maravilloso, hasta que mi hijo pequeño, Rodri, a los 16 años, enfermó de un cáncer de hueso, un sarcoma de Ewing, que es un cáncer muy agresivo que ataca a jóvenes, adolescentes y a niños, que es además muy mortal. Y bueno, pues empezó una etapa dura, difícil, difícil porque empiezas esa vorágine de hospitales, pruebas, operaciones, recidivas, o sea, hospitalizaciones, bueno, todo. Aparte tienes que compaginarlo con tu trabajo porque somos autónomos y había que seguir teniendo ingresos para la familia. Y bueno, puedo decir que han sido 4 años muy duros, pero también te puedo decir desde el corazón que han sido 4 años maravillosos. Y puede parecer una contradicción. No, yo te entiendo, es perfecto. Pero han sido los 4 años en los que ha fluido más el amor. Son años que han sido de un crecimiento espiritual impresionante, donde hemos tenido una unión de almas, sobre todo entre mi marido, mi hijo pequeño y yo, y digo esto porque mi hijo mayor ya se independizó. Entonces, ha habido tal unión, tal comunicación, tal compañía, ha sido maravilloso. Es que tengo que dar las gracias. Yo te digo que, mira, si tuviera que vivir eso otra vez, por muy duro que sea, porque yo creo que no hay cosa más dura que ir viendo cómo tu hijo cada vez se va poniendo peor y va saliendo otro tumor por otro sitio y otro tumor por otro sitio y una intervención y la radioterapia y la quimioterapia pero es que ha habido tanto amor y tanta conexión que ha sido maravilloso. Entonces, pues bueno, a medida que la enfermedad se fue haciendo más virulenta, empezamos todos todavía una profundización más en el tema espiritual. En esa época feliz en que estábamos todos bien, sí, yo estaba con el yoga, con la meditación, tal, pero era como que estás viviendo de una manera un poquito más en el día a día, en el inconsciente, así más, pero cuando te viene algo así, tan potente, tan intenso, tu mirada cambia. Entonces, tanto mi marido, mi hijo Rodrigo, como yo, empezamos otra vez de lleno en el mundo espiritual, empezamos a hacer, pues a retomar, que siempre habíamos jugado las cartas de los ángeles en casa desde hacía muchos años, desde antes de nacer Rodri, y bueno, pues hacíamos cartas de ángeles, hacíamos alguna meditación. Rodri tenía sus frases inspiradoras colocadas en una pizarra que las repetía, hablando de que era un ser de luz. Bueno, pues cuando quedábamos con algún amigo con los que se podrían hablar de estos temas, Rodri siempre nos pedía que quería ir y por supuesto venía con nosotros. Entonces, claro, la espiritualidad tomó otro sentido. Primero, supimos lo que era vivir el presente. El presente realmente tuvo sentido. No había más que el presente. No sabíamos qué iba a pasar mañana. Era el día a día. El día a día. Pero ese presente sacó. Yo creo que a veces cuando la gente dice tenemos que vivir nuestro día como si fuera el último día que vamos a vivir, ¿sabes? Pues así es. Vivimos como si fuera, perdón, que está aquí. No pasa nada, no pasa nada. Vivimos realmente cada día como si fuera el último y entonces eso hizo que el amor, la comprensión aflorasen de manera maravillosa. Fue transcurriendo el tiempo en este devenir
llegó un momento en que ya tuvimos que decidir en el hospital, el médico dijo que no había nada más que hacer y que qué hacíamos, que si queríamos podíamos acabar los días de Rodri en el hospital o en casa. Y aquí me viene un razonamiento que creo que es importantísimo, que nos lo tenemos que plantear. Cuando sucede esto es muy duro, pero es muy duro para nosotros, pero es muy duro para el que lo está viviendo. Bueno, sacarse un poquito el egoísmo quizá, ¿no? Exacto. Quiero decir que es verdad que a veces no tenemos la opción, porque a lo mejor nuestro ser querido tiene que estar sí o sí en el hospital, pues entonces es porque realmente tiene que ser así, porque realmente su muerte tiene que ser así, la ha elegido así. Pero si nos dan la opción, si tenemos la opción, tenemos que pensar en el que se va. El que se va, él es el protagonista. Tal cual. Claro, y él tiene que ser el que tenga su ambiente, su espacio, que esté lo más confortable posible y lo más amado posible. Así que tuvimos la inmensa suerte de traernos a Rodrigo a nuestra casa, a su habitación, se la preparamos con una cama de hospital, con todo el cariño del mundo. Luego venían los médicos diariamente a verle y a ponerle pues, sus dosis de morfina y de muchas otras cosas porque los dolores eran muy intensos, sus transfusiones de sangre y todo eso. Fue una época muy dura, pero estábamos tranquilos de que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer. Claro, Rodri sabía, él sabía todo, sabía que tenía cáncer, sabía cada vez que se le desarrollaba un tumor, evidentemente él lo sabía, sabía que cada vez tenía más, sabía que la cosa iba empeorando hasta que llegó un momento cuando ya lo trasladamos a casa, le salió un tumor en la espalda que ya le hizo que las piernas no le funcionasen. Entonces llegó a casa encamado, con pañal, sin posibilidad de levantarse ya, por supuesto, ni de caminar. Fue una época muy dura, pero se ve en ese proceso de trascender, eso fueron 2 meses antes de trascender, ya empieza a ver el alma que es, porque claro, vemos un chaval que empezó a los 16 y murió justo con 20 recién cumplidos, pero tú ves un chaval... La peleó un montón. 4 años. La peleó muchísimo. Qué bien. Muchísimo, muchísimo. Qué bien, digo, qué bien por él, por la fuerza de él también, ¿no? Porque... Sí, 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 sí. Tenía mucha fuerza y además es que no parecía que estuviera tan mal como estaba. Siempre estaba con una sonrisa, nunca había una queja, siempre era un te quiero, siempre era un gracias mami por esta comida. Es que no había... Por eso te digo que se vio el alma que realmente es. No son solo chicos jóvenes, son almas viejas, maravillosas, almas sabias, que vienen a enseñarnos a todos una lección. Él nos dio la lección, él aceptó su proceso con una naturalidad. Es que no hubo ningún signo de rebelión, ni de frustración, ni nada. Aceptó cada cosa que le venía con una sonrisa en la boca. Maravilloso. Entonces, es bonito observar observar mucho más allá del cuerpo físico o de la persona física que estamos acostumbrados a ver en 3 dimensiones. Es muy bonito ver el alma que se muestra al final, ¿no? No, lo que me impresiona es, y yo te digo lo que me hubiese pasado a mí, yo como padre pues, estaría enojadísimo con la vida. Pero cuando tenés, te escucho vos y escucho otros casos, cómo te enseñan y ellos mismos te transmiten, los que están sufriendo directamente. Uno obviamente que lo sufre como papá o como mamá, y mamá más, lo vuelvo a repetir, pero te transmiten una paz, una tranquilidad y como decís vos, una sonrisa, decís, ¿qué estás sonriendo con lo que estás pasando? Con nada, con tan jovencito que tendrías que estar jugando, haciendo un deporte, jugando con tus amigos, riéndote, saliendo. Es una enseñanza impresionante, como te marcan día a día. Te cuento un ejemplo cortito porque me haces acordar a una amiga, el hijo 6 años, ella con una situación económica muy buena y, por ejemplo, le gustaba un autito de color azul y ella le compraba azul, rojo, amarillo, violeta, todos los colores. Bueno, y me contaba que le quedó como una enseñanza impresionante
pasó por un lado y ella ya le salió, ya sabía que estaba el hijo enfermo. ¿Te gusta ese autito? ¿Te gusta ese muñequito? ¿Qué sé yo? No, mamá, dice, donde yo voy no lo voy a necesitar, le dijo. Con una frialdad, pero con una ella decía, me marcaba la sonrisa. Claro. La sonrisa. Ellos ya saben, a ver, con Rodri habíamos hablado de todo, pero ellos ya saben que en ese momento se lo tienen que aplicar a ellos. Entonces, al mes de estar en casa, quedaba un mes más o menos para que trascendiese, él me dijo, nosotros sabíamos que él iba a hablar, porque nos lo contábamos todo. Y llegó un día en que estábamos él y yo a solas y me dijo, mami, creo que esto va a poder conmigo. Claro, yo ahí me dio un vuelco el corazón, porque realmente yo sabía que eso iba a llegar, lo sabía, pero soy madre y Claro. duele. Primero. Pero sí que es cierto que también decidí ahí que había que decirle la verdad, que no podíamos esconderle algo que él ya sabía. Él ya lo sabía, él ya sabía que se iba. Pero yo creo que él necesitaba cerciorarse de que nosotros lo sabíamos para que asegurarse de que íbamos a estar bien. Entonces yo le dije, yo antes de eso se le decía muchas veces con mucha naturalidad, le decía, tú eres un ser de luz inmenso, mucho más grande que ese cuerpo tan bonito que tienes, porque encima es que tenía un cuerpo precioso. Y se lo decía muchas veces. Entonces hablar sobre seres de luz, sobre ángeles, es que era una cosa muy habitual. Y en esa conversación, cuando me dijo eso, le dije, sí que puede ser, cariño, puede ser que te vayas, pero si te vas, están tus abuelos y un montón de seres de luz para recibirte. Pero por otro lado también dejé una puerta abierta porque nunca sabes si en el momento al final, como pasó con mi hermano, el alma hace un cambio de tercio y me Literal. quedo. Y entonces le dije, y si te quedas, estamos tu padre, tu hermano y yo para ayudarte en lo que haga falta. Pero no tengas miedo, todo va a ir bien. Y entonces hablamos de mi experiencia cercana a la muerte, lo volvimos a recordar para que él se diera cuenta de que la muerte no existe, aunque yo estoy segura que ya lo sabía. Hablamos del presente, de que era lo único que teníamos el presente, de que todos íbamos a pasar por ese proceso de morir. Hablamos de la reencarnación, haciendo alusión a los cursos escolares. Él estudiaba bachiller, no pudo completarlo por su enfermedad, tuvo que dejarse los estudios porque no lo podía compaginar con tantas quimios y con tantas hospitalizaciones. Y bueno, pues fue una forma de que hablásemos de la reencarnación, la tomó como algo, es que lo tomó todo como natural. Y te puedo decir que estuvimos absolutamente asistidos en esa conversación, con lo dura y lo difícil que fue, nos cogimos de la mano, nos miramos a los ojos, fue, a pesar de todo, fluida. Y al final de la conversación le pedí que él, bueno, le dije por supuesto que él hiciese lo que tenía que hacer, que si tenía que irse, que se fuera, que estaríamos bien, que no se preocupase. Y le dije que si se iba al otro lado, que me mandase algún guiño desde el más allá. Y así fue. Entonces ahí establecimos una forma de comunicarnos. Aún transcurrió un mes más en el que él pues fue dando muestras de esa sabiduría, de ese alma que tenía. Fuimos viendo también, luego nos hemos dado cuenta de que evidentemente la muerte de mi hijo estaba absolutamente pactada. Él nos confesó que desde siempre le había tenido manía a sus tibias, los huesos de las piernas. Su tumor inicial empezó en la tibia izquierda. A un niño le pueden gustar sus orejas o no, o le puede gustar su cabeza o no, su barbilla, sus dientes, pero eso no crea un cáncer, porque además Rodrigo era un niño absolutamente feliz en un entorno amoroso y maravilloso. Pero yo creo que eso era la intuición de que cuando se desencadenase ese tumor en la tibia, iba ya a ser el proceso que le iba a llevar a desencarnar. No solo eso, sino que yo, por ejemplo, también me he dado cuenta posteriormente de que
Yo tenía claro que un hijo mío se iba a morir. Yo lo tenía claro. Era un miedo terrible que tenía, pero era un miedo muy exagerado. Y claro, mi médico homeópata, que era nuestro médico y amigo, me decía a veces, pero Gretel, si es un constipado, o si es una gripe, o si es un virus, no pasa nada, no pasa nada. Pero yo tenía un miedo exagerado. Hasta que un día tuve una visión de mis 2 hijos en la cocina de mi casa, sentados, charlando entre ellos, con barbita los 2. Pero claro, es que Rodri empezó su proceso a los 16 años cuando ya le apuntaba la barbita. Entonces yo creo que esa visión me la dieron como diciendo, o mis guías, o no sé, para que me tranquilizase y viviese unos años tranquila. Pero ahora, refrescando, me doy cuenta de que yo sabía que un hijo mío iba a partir. Por eso tengo tan claro que la muerte de Rodri tenía que ser, era un pacto de almas. Y como dice Elizabeth Kubler-Ross, que a mí me encanta cuando habla de los jóvenes que desencarnan antes, dice que son maestros espirituales de sus padres que nos hacen despertar a nosotros, es así, y en este caso también a nosotros y a mucha gente de nuestro entorno. Entonces transcurrió luego ese mes con más amor si cabe, con más cariño, con más sonrisas, con más... A pesar de que cada vez era más duro, cada vez era más difícil, cada vez era más doloroso, fue maravilloso. Fluía el amor, fluía la luz, fluía... Era... Es que no te lo puedo explicar, es una experiencia la más bonita y la más dura de mi vida. Y bueno, pues fuimos viendo cómo su alma iba haciendo, ya iba haciendo incursiones en el mundo espiritual. Notábamos muchas veces que estaba dormido y tal, pero no sabíamos si se iba o no. Pero circunstancialmente, en esa época estábamos en pandemia, a mí me cerraron el estudio de yoga y pilates. Entonces tuve que dar clases online y casualmente daba las clases en la habitación contigua a donde estaba la cama de Rodri, donde estaba Rodrigo. Y en una de esas clases, justo un jueves, Rodrigo trascendió el lunes siguiente, pues el jueves anterior yo di, o el miércoles, una clase de yoga. Y en esa clase de yoga, como alumna, está la profesora de Rodri de inglés de toda la vida, de siempre, que quiere a Rodrigo con locura, porque han tenido además mucha conexión, muchas confidencias. Ella no ha tenido hijos y para ella Rodri era como su hijo. Entonces, ese día yo dando la clase, esta profesora de Rodri vio a mi lado una bola de luz dorada grande a mi lado, que sabía que era Rodri, y empezaron a pasarle por su mente instantáneas de momentos felices pasados con Rodrigo. Es como que se estaba despidiendo de ella. Entonces esa noche ella ya me comentó que ya sabía que Rodri estaba a punto de irse. Entonces nos damos cuenta cómo el alma sabe desde mucho antes que se va y cómo hace esas conexiones con el mundo espiritual y cómo se va despidiendo de unos, cómo se va despidiendo de otros. Y luego una cosa muy bonita que también muestra el poder que tiene el alma. El alma tiene un poder que no tenemos nosotros así físicamente en nuestro cuerpo. Rodri tenía un tumor en el hombro derecho que le impedía subir el brazo. Él desde la cama no podía hacer este movimiento de subir el brazo. Cuando estuvo ya estaba en proceso de sedación, pero todavía no se había dormido del todo, nos pusimos su padre a un lado, yo al otro lado, yo en el lado derecho, precisamente donde estaba ese brazo que no podía mover, y lo último que dijo fue, en un abrazo, subiendo ese brazo que era imposible subir, con la voz que le quedaba, os quiero. Qué... Es maravilloso. Entonces te das cuenta cómo ahí ha tomado las riendas su alma para poder hacer algo que no era posible, Nos dijo ese os quiero,
y nos lo puso fácil hasta el final. Se despidió de cada persona que venía. Claro, la médica que la atendía nos dijo que ya había que despedirse, venían con mascarilla porque estábamos en pandemia, de uno en uno, entraban con una angustia y un malestar y salían con una calma, con una paz. Era Rodri el que desde la cama, con esa sonrisa, con ese normalmente les decía te quiero, o si podía se cogían, era el que les daba la calma, el que les daba la paz. Entonces, bueno, Rodri, pasaron esos días y llegó el momento, un día en que ya por la mañana, era un lunes por la mañana, ya notábamos esa respiración que está anunciando que ya se va a acabar, ¿no? Y realmente yo desde hacía un mes tenía asumido que Rodri se iba, lo tenía asumidísimo, pero en ese momento habíamos estado hablando durante todo el proceso de la sedación con él, de los momentos maravillosos que habíamos estado con él, que lo queríamos, que lo amábamos profundamente, que no se preocupase por nosotros, que estaríamos bien. Habíamos estado besándolo, sintiéndolo, pero ese momento ya en que yo vi esa respiración, entré en la habitación, estábamos solos y le dije así con fuerza, con ímpetu, le dije: Rodri, sal de tu cuerpo, mira a ver qué hay por ahí, vete hacia la luz. Y se lo dije así de verdad, o sea, ya, vete, vete. Lo sentías. Basta, Sí, sí, corta sí, con esto de sufrir. ya está, vete. Y lo maravilloso fue que yo le dije eso, en ese momento llamó la médico que subía, la atendimos en la habitación de al lado y a la que pasamos a la habitación de Rodri se había ido. Entonces nos dimos cuenta que él nos había ahorrado ese último aliento para no sufrirlo. Me había hecho totalmente caso, había dicho, pues me voy. Estos van a estar bien, me voy. Que eso no quiere decir que no hayamos pasado nuestros momentos de lloro, de dolor y de porque es mi hijo y lo adoro. Es inevitable, eso no se puede pasar así nomás. Exacto, exacto. Y entonces fue muy bonito sobre todo ver esas manifestaciones de el ser, del ser que somos, a través de un chaval de 16 años, cómo fue aceptando cada diagnóstico, cada tratamiento, cómo fue aceptando cada envite. Llegó un momento, por ejemplo, en que él valoraba mucho sus piernas porque el tumor empezó en la tibia. Él jugaba al baloncesto, era un chico muy deportista y pasó de jugar a baloncesto a una silla de ruedas. Luego le operaron, le quitaron el tumor de la pierna y entonces, al cabo del tiempo, volvió a caminar. Pero claro, al final de todo, el tumor que le afectó a la columna vertebral hizo que perdiera las piernas. Y en un comentario que yo me quedé alucinada, me dijo: ¿ves, mamá? Con lo que yo valoro mis piernas, ya ahora las he perdido y lo acepto. Y dices, esto es el alma. O sea, es que va mucho más de un chaval de 20 años que está... bueno, fue muy bonito, fue maravilloso. Y entonces trascendió un lunes y como ser maravilloso que es y además muy obediente que era y muy responsable, empezó a mandar señales enseguida. Los 2 días empezó a mandar señales. Una señal, otra señal. Sí que es cierto que Eduardo y yo estábamos muy abiertos. Por eso a veces cuando nos dicen, es que si estás con mucho dolor no puedes recibir señales. Pues no, para mí no es así. No, no Para mí es. no es así. Yo lo que creo que bloquea las señales es cuando estás encerrado y no quieres ver nada más, cuando estás solo en tu dolor, pero aunque sufras mucho, mira, el dolor es amor, es proporcional al amor. Cuando tú amas mucho, te duele mucho. Pero si estás abierto al otro lado, como nos pasaba a nosotros, al estar abiertos, es que era fácil identificar una señal, otra señal, otra señal. Entonces el requisito es estar abierto. En ese estar abierto, pues llegaron una tras otra las señales y yo me di cuenta de que eso me pasaba otra vez como con lo de la ECM. ¿Qué hago? ¿Lo digo o no lo digo? Si me lo guardo para mí, ¿qué sentido tiene esto? Así que decidimos hablarlo y yo me puse a contarlo a cada persona con la que quedábamos, con mi familia, con los amigos. Y cuando empecé a contarlo me di cuenta de que ellos me decían, ay, pues ahora que me cuentas esto te voy a contar que a mí me ha pasado. Exactamente pasa eso.
Nadie Claro. quiere contar nada para no quedar como un loco, como lo que te pasó a vos antes con el SM, que te decían, bueno, la anestesia, esto, lo otro. En este caso, hoy la gente, cuando vos le decís lo que te pasó, las experiencias, las señales, bueno, yo tuve algo similar, me pasó esto, me pasó. Lo cuentan con miedo, pero lo cuentan. Pero lo cuenta. Y sobre todo eran señales de Rodri a ellos. O sea, que Rodri no solo nos había mandado señales a su padre, a su hermano, a mí, había mandado a sus profesores, amigos nuestros, amigos suyos. O sea, se había hecho una onda expansiva de señales alucinante. Y claro, yo sentí que tenía que hacer algo con ello y me puse a escribir cada señal con su fecha, la persona que la había vivido, qué sensaciones había tenido, cómo había sucedido, lo más literal y lo más fiel posible. Y bueno, pues al cabo de 6 meses de escribir señales, oí, por el oído izquierdo, no sé por qué, internamente, escribe un libro. Yo sé que Rodri me impulsó a escribir un libro. Sí que es cierto que yo, desde que él trascendió, como trascendió en pandemia, he establecido una rutina de meditación diaria con él y utilizo las mismas cartas de los ángeles que utilizaba cuando él estaba aquí con nosotros físicamente, pero le doy el código de que ahora que me responde es él. Él es mi portavoz del equipo de luz, de mi equipo de luz del otro lado. Entonces, esa comunicación que tengo de manera constante con él, yo creo que favoreció que se pudiera también pues, llegar a ese momento de escuchar internamente un escribe un libro. Y entonces recogí en un libro las más o menos 50 primeras señales que nos envió durante los 5 o 6 primeros meses. Que no es poco, ¿no? Que no es poco. Que no es poco. Pero bueno, lo importante de todo, el libro se escribió, pues eso, muy fluidamente. Qué bueno. No hubo trabas, fue facilísimo entre clases, entre mis clases, los ratos que tenía en el ordenador de Rodri y nada, en 3 meses estaba el libro acabado. ¿El libro lo tenés ahí? Pues espérate, pues que soy un desastre, sí que lo tengo aquí. Para que lo pueda ver la gente, para que lo puedan ver las madres. No sé si lo ves. ¿Lo ves? Sí, clarísimo. Tengo aquí señales de mi hijo desde el más allá. Está en Amazon, ¿vale? Pues en Amazon, vamos a poner después el link abajo. Claro. En la descripción para que los que quieran ese libro vayan directamente a Amazon y lo compren, lo piden, lo puedan conseguir. Claro. Y bueno, fluyó el libro maravillosamente y a partir de ahí pues me doy cuenta que ha empezado un poco la labor que yo creo que he venido a hacer aquí. Creo que es compartir las señales de Rodri, la esperanza a muchos padres o gente, da igual, padres o personas que han pasado por un duelo importante y que se están abriendo al mundo espiritual para que podamos identificar esos pequeños guiños que a veces son muy sutiles y a veces son muy intensos, que nos mandan ellos y sobre todo saber que primero que están vivos. Muy vivos. Están. Muy vivos, muy vivos. Están muy bien y encima están cerca y encima nos acompañan y nos ayudan. Entonces es un poco transmitir eso porque sobre todo cuando los padres en vida, cuando los padres nuestros hijos salen por la noche, ¿qué es lo que quieres saber? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hijo y dónde está? ¿Dónde estás y cómo estás? Pues los padres, claro, y los padres que perdemos hijos queremos saber lo mismo. Exactamente. ¿Dónde estás y cómo estás? ¿Sabes? Y entonces, sobre todo, cuando ya te das cuenta de que la mayor parte, eso lo digo porque hay mucho rollo con eso de que si están en la luz y no están en la luz, la mayor parte, yo digo, yo por no decir todos, están en la luz, envían señales maravillosas de luz y es una esperanza, es un saber que están con nosotros y saber que cuando nosotros perdamos este traje, ya no nos lo usemos, vamos también a estar juntos. Quiero hacer un comentario con lo que dijiste vos. Te pido de vuelta disculpas que te interrumpo. Pero vos dijiste estoy vivo. Y quiero decir que no es un mensaje de una mamá desesperada, decir, bueno, estoy vivo, me quiero convencer de eso. No. Yo que hago transcomunicación instrumental,
que me comunico por medio de teléfono, de un montón de cosas con la gente que parteo, ellos te lo dicen. Ellos te lo dicen en las grabaciones. Vivo, estoy vivo. Tengo un amigo que le ha preguntado por qué me dices muerto. Claro. ¿Por qué me dices muerto? Le dijo, o sea, mi papá me dijo estoy vivo. Tengo gente amiga que ha fallecido, trascendido, mejor dicho, y estoy vivo. Claro. Y es más, no sé si te ha pasado a vos, pero a mí me pasa que me dicen la edad actual. A mí no me ha dicho la edad actual. Bueno, a mí me No dicen sé la si edad no, se en quedó varias oportunidades. ya, yo no sé si se quedó en los 20, porque no lo sé, yo creo que allí, según parece, yo no lo sé, pero según he leído en libros, bueno, pues de gente que sabe de estos temas y tal, adoptan la edad que les viene más, que les gusta más, ¿no? Y el aspecto físico que más les gusta. Yo no lo sé, yo solo sé que está perfecto y que lo siento a mi lado y que cuando es... Mira, hay una cosa, hay un concepto de física cuántica que me gusta mucho, que es el entrelazamiento cuántico. Y es que cuando dos partículas han estado unidas, por mucho que se separen a miles de kilómetros de distancia, siempre van a estar conectadas. Y eso es lo que ocurre cuando el amor es tan profundo como el de una madre a un hijo, un padre a un hijo, o un hermano, ese amor es el que nos va a hacer estar conectados siempre. Yo a veces lo visualizo como si fuera un hilo de luz desde mi corazón hasta el centro de su alma. Cuando yo necesito algo, le llamo o lo que sea, es como que hay un pequeño tironcito y él, ¡pum!, acude. Es maravilloso ver cómo responden. Yo puedo decirte que le he pedido señales y no ha habido nunca que no me haya dado alguna señal. Eso sí, tengo que tener la mente abierta. Sí, sí, tal Tengo... cual. Que no se tome como una casualidad algo que pasa también, No, ¿no? Porque se escucha claro. mucho también. Mirá qué casualidad, está sonando el tema que le gustaba a mi hijo. Y Ah, si vos ah. prestas atención, hasta a veces, y te lo digo porque me ha pasado a mí, ha dejado de sonar un tema para ponerse el tema que marcaba a la persona que partió, que trascendió. Es imposible que deje de sonar el tema a la mitad del otro para que arranque el tema este que decís, es mi papá, es mi tío, mi hermano, mi hijo, lo que sea. Bueno, y voy a contar algo fuerte de una persona, no voy a dar el nombre. Ellos son franceses, vivieron un tiempo en México, volvieron a Francia unos días antes del Día de la Madre, y de la nada, por eso lo que marcamos que decís, están vivos, están más Súper. cerca de lo que lo pensamos, cae un papel, Gretel, en el medio de la mesa, Sí, y dice, Feliz Día de la Madre. De la sí. nada, la madre en la mesa, sentada en la mesa, pum, de la nada. Entonces, ¿cómo? No hay forma de negar lo que están acá Es que nomás. no se puede. Es Está. una cosa finita, no sé cómo decirlo, algo muy finito. Y creo que hay algo que hay que dejar de decir también, que estamos muy acostumbrados, no sé si es por la religión o qué, nos embarra un poco la situación. Es el que déjalo descansar en paz. Uf, pero qué Por tontería. no lo molestes, déjalo trascender. No, no. Si fuese Ellos, así, no podríamos comunicarnos ni podríamos tener ninguna señal. pero aparte de todo, tú piensas, yo cuando estaba ahí arriba, eh, era mucho más consciente, mucho más sabia, mucho más, o sea, tienen muchos más argumentos que nosotros, yo me imagino, que es lo que ocurre, por lo menos así es lo que nos han dicho. Rodri trascendió enseguida porque hubo una persona que es muy, que es, bueno, pues que tiene percepciones y le vio trascender enseguida, al poco de morir y llegar a la luz. Entonces, cuando están en la luz, nos envían las señales, ¿vale? Entonces, vamos a dejar de pensar que les estamos molestando. Ellos, primero, ahí no hay espacio ni tiempo. Nosotros aquí también tenemos otras cosas que hacer, pero cuando los necesitamos, están, porque además es una de sus labores, la de acompañar a sus seres queridos hasta que trasciendan. Entonces, por supuesto que podemos comunicar con ellos. Es más, yo tenía una relación maravillosa con Rodri y yo quiero seguir teniendo una relación maravillosa con él de otro modo. Tengo que aprender otro lenguaje, pero sí,
yo quiero seguir relacionándome con él y él conmigo y me lo muestra diariamente. A veces simplemente estoy hablando de él y de repente la tele, que nadie la ha tocado, se empieza a encender y apagar, encender y apagar. Y sé que es él. Claro, Y dices, es que es él. claro. Entonces, él quiere participar de nuestra vida y nosotros de la suya. Gretel, y si tenés obviamente comentarnos algo más, te lo voy a agradecer siempre. Pero me gustaría saber, para ir cerrando esta nota, y ojalá que podamos hacer muchísimas más, porque la verdad, sos un ser de luz impresionante, igual que tu marido que estuvo ayudando ahí a poder lograr esta comunicación, que le mando un saludo grande a Eduardo. Mucha facha, Eduardo, hay que cuidarlo, que no te lo roben. Este, siempre yo pregunto, trascendemos y luego qué pasa, pero en este caso te voy a hacer otra pregunta. Es decir, está claro tu mensaje, pero para que terminen de entender las mamás y los padres, ¿qué mensaje le dejarías a ellos para cerrar esta nota? Yo les digo que yo entiendo que muchos de ellos no han pasado por esa experiencia cercana a la muerte que yo tuve, pero que yo como madre hablo desde la seguridad, desde la evidencia de que la muerte no existe y de que si yo estaba ahí perfecta, ellos están mucho mejor porque han llegado mucho más arriba que yo. Entonces tengo la absoluta seguridad de que están perfectos, vivos y con nosotros. Y sobre todo ese mensaje de esperanza de que abramos un poco las antenas, de que no nos limitemos con los juicios, con la mente racional, que a veces las señales que nos mandan son muy sutiles, otras veces son muy evidentes, pero que abramos la mente para poder seguir teniendo una relación maravillosa con ellos hasta que nosotros nos toque trascender. Hermoso, hermoso mensaje, en serio. Y otra vez, quiero que muestres ese libro, porque Sí. es un libro espectacular. Es un libro espectacular. ¿Se ve ahí? No sé si la luz. Sí, Sí, se ve perfecto, se ve perfecto. Y la perfecto. verdad, es recomendable para los padres y las madres que están pasando también un momento duro, para todo el mundo, pero para el papá y la mamá que está pasando un momento duro, cómprenlo porque le va a transmitir mucha paz y mucha seguridad. Gretel, vuelvo a decir, ojalá volvamos a tener muchas más charlas, las que vos quieras, este es tu canal, olvídate, este es tu canal, lo que vos quieras comentar, contarnos, contar con este canal y siempre voy a estar agradecido porque vos también fuiste una persona que te escribí, Gretel, mirá, te vi en varios videos y enseguida me respondiste y dijiste, acá estoy, Adriano, contá conmigo, mirá que es un canal chico, no hay problema, no te fijaste en esas cosas, otros lo hacen. Otros lo hacen. Esto que quede grabado. Otros lo hacen. Sí, sí, lo hacen. Para uno se hace muy difícil también. Pero te lo quiero agradecer. Te lo quiero agradecer de corazón a vos, a Eduardo, a Rodrigo, que seguramente por alguna casualidad me puse en contacto también con vos. Seguro. Y para contar su historia, tu historia y la historia de tu familia. Gracias en serio, gracias de corazón. Yo me sentí re cómodo, yo quería que te sientas cómodo, pero yo me sentí re cómodo porque la verdad que me lo hiciste facilísimo. Facilísimo, no soy entrevistador, no soy periodista, no soy nada. Y la verdad que, nada, gracias, muchas gracias de corazón. Tenés una luz impresionante, una energía impresionante, la verdad que son un ejemplo para todos. Bueno, pues muchas gracias a ti, gracias por dejarme estar en tu canal. Y eso de que no eres periodista, que no eres nada, eso no es verdad. Eres un trabajador de la luz. Bueno, Un gran gracias. trabajador de la luz. Así Bueno, que nada, yo te apoyo en tu proyecto, me encanta y cuando tú quieras volvemos a encontrarnos. bueno, Grete, muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo, el número uno, eh, el, el- el actor principal de esta historia. Y gracias, Eduardo, y a vos, Gretel, un beso enorme y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Chao, hasta luego.